¿Qué lugar parece estar bien durante el día, pero se vuelve realmente espeluznante por la noche? Estaciones de servicio barra diagonal paradas de descanso. Bien durante el día, pero he estado en algunas 24 horas en medio de la nada por la noche, donde soy literalmente el único auto en el lote, y todas las luces bajas están encendidas y el personal es un equipo mínimo principalmente en la parte de atrás haciendo stock. Recuerdo estar parado en una gran parada de descanso una vez y solo estábamos yo y esta espeluznante música arcade sonando. Sentí que era la única persona que quedaba viva después de algún apocalipsis. Escuelas. Alguien respondió, mis padres tuvieron una reunión con el director de mi escuela primaria cuando yo era pequeña, éramos los únicos en la escuela y me aburrí. Estuvimos allí durante horas, así que decidí caminar por el pasillo para ver si el gimnasio estaba abierto para poder jugar allí mientras hablaban en la oficina. Llegué a las puertas y vi que estaba abierta. No había luces encendidas excepto las señales de salida. Había una vieja pizarra con ruedas colocada en lo alto del escenario. Estaba sentado verticalmente. Me sentí un poco incómodo estando solo por la noche, así que lentamente comencé a caminar de regreso a la oficina. En el momento en que salí del gimnasio, escuché un rebote de baloncesto un par de veces. Miré por encima del hombro y vi una pelota rodando desde el escenario y la vieja pizarra estaba volteada horizontalmente. Corrí tan rápido esa noche. Y, sin embargo, por supuesto, nadie me cree. Ahora que miro hacia atrás, podría haber sido el conserje el que me tomó el pelo. Trabajo a medianoche en mi hospital local y termino mucho en las salas de operaciones. Ayudo a preparar las cirugías del día siguiente. Totalmente espeluznante. Alguien respondió, tal vez en contra de lo que te sientes, pero me gusta trabajar en turnos de noche en mi hospital porque se sienten un poco acogedores, al menos si están en silencio. Solo la luz tenue de los pisos de la estación, revisando las habitaciones y viendo a los pacientes dormir, o leer con solo un poco de luz o ver fútbol juntos. Todos los pasillos donde las enfermeras y los médicos y todas las demás personas corren estresadas bajo la luz de neón se vuelven un poco tranquilas y acogedoras cuando están vacías y atenuadas. Y el baño con luz tenue, no las 6 a 12 personas sentadas, sudando y hablando o discutiendo rápidamente los procedimientos, sino solo yo y mi compañero de trabajo, viendo una buena película, jugando algo de PS2 o simplemente hablando de todo el mundo si la noche está tranquila. Editar, mi comentario más votado es que solo hablo de un turno de noche en el que trabajo, gracias por las respuestas positivas a todos ustedes y también gracias por el oro nuevamente. Crecí en un camino de terracería y solía recorrerlo para llegar a la carretera principal y tomar el autobús hacia la escuela. También debía caminarlo de noche cuando iba a cuidar a los hijos de mis vecinos y la diferencia era enorme, porque durante el día todo era luminoso, con flores alrededor y lo peor que podías encontrarte era una serpiente o un venado, pero de noche el croar de las ranas era ensordecedor, los árboles parecían cerrarse sobre el camino y, entre la oscuridad, podías ver ojos brillantes observándote desde el bosque. Parques temáticos. Alguien respondió, trabajo en Disney World y la verdad es que de noche es increíble porque muchas áreas están diseñadas con una iluminación espectacular, pero cuando apagan todas las luces y la música, y te das cuenta de que eres la única persona en toda esa parte del parque, la sensación se vuelve realmente espeluznante. Una piscina sin iluminación. Alguien respondió, cualquier cuerpo de agua en el que no pueda ver el fondo me pone nervioso, incluso una piscina sin luces, de hecho cuando era niño entrar de noche a la alberca de mi casa siempre me ponía muy tenso, y no es que fuera muy grande, ahora de adulto fácilmente toco el suelo, pero aún así tenía que concentrarme mucho en mi respiración para no entrar en pánico. Después edité mi publicación con el típico esto explotó y gracias por el oro, amable desconocido, porque en realidad fue mi primer post premiado y sentí como si hubiera ascendido por encima de los simples mortales sin medallas. Vivo justo al lado de un aeródromo en desuso. Es 1 kilómetro cuadrado de tierra completamente despejada y plana y es realmente desconcertante. También está la torre de control en el centro que se vuelve extremadamente espeluznante por la noche.
La única forma de entrar es escalar la pared y luego bajar desde el techo a través de una ventana de arriba. También debo decir que vivo en el norte de Escocia, donde la tierra plana es una edición bastante poco común. Mucha gente me ha pedido fotos y haré todo lo posible para conseguir algunas. Sin embargo, hay una bandada de pájaros muy agresiva anidando en la torre de control, así que no sé qué tan cerca puedo llegar. Mi sótano. Alguien respondió: cuando era niño mi sótano siempre me parecía espeluznante. Había una especie de área de almacenamiento extraña a la que no podías acceder a menos que tuvieras una escalera o algo similar. La puerta medía aproximadamente 1 metro de ancho por medio de alto, pero el espacio era bastante profundo, fácilmente cabrían varias personas ahí dentro y nunca supe para qué se utilizaba. La casa había sido construida en los años 30, después hice un dibujo de cómo se veía mi viejo sótano. No soy buen ilustrador, pero servía para dar una idea. A la izquierda estaban las cosas de la lavandería como la lavadora, la secadora y un fregadero, mientras que a la derecha mi mamá nos había construido un cuarto de juegos donde más tarde teníamos la batería de mi hermano y mi guitarra, que usábamos para desvelar a todo el vecindario. Y finalmente debo añadir que ese agujero extraño medía alrededor de 1,5 metros a casi 2 de profundidad por 1 metro de ancho, tenía una ventana en el fondo. Y, según recuerdo, no había más puertas ni conductos que conectaran con él. Asilo. No creía en fantasmas hasta que trabajé en uno. Alguien respondió: trabajé en un hogar de ancianos cuando estaba en la escuela de enfermería. 3 a 11 p.m. en cuidado de la memoria. Teníamos un hombre que era simplemente tan gruñón y establecido en sus caminos. De una manera dulce, nunca fue malo, solo un viejo brusco al que le gustaba sentarse en su asiento durante la cena y en el sofá, y que Dios te ayude si te sentaste allí. Falleció en su habitación y el fin de semana siguiente se instaló un nuevo residente allí. Todas las noches venía a mí y me decía que había un anciano que le decía que saliera de su habitación. Volvía a entrar con ella, y ella señalaba su silla, que estaba en la misma esquina que su sillón reclinable, y decía: dice que esta es su habitación y que tengo que salir. Me fui antes de que eso se resolviera. El pobre simplemente no dormía por la noche. Solía hacer trabajos de seguridad para una empresa que tiene tiendas en centros comerciales. Estar en un centro comercial tarde en la noche solo es súper espeluznante. El único ruido que escuchas en el camino es el de las atracciones del área para niños riendo. Alguien respondió: no trabajo en seguridad en un centro comercial. Pero trabajo en un centro comercial. He estado allí hasta las 3 de la mañana varias veces porque estábamos instalando un kiosco durante la noche. Es increíblemente espeluznante y hay muchos ruidos como los que describiste. Las únicas personas allí son los 2 guardias de seguridad y mi grupo de 3. Todas las luces están apagadas, por lo que lo único que ilumina los pasillos son los letreros retroiluminados de las tiendas. Siempre juro que puedo escuchar pasos cuando sé que la seguridad está en el otro extremo del centro comercial y en el piso inferior. Lo peor son los pasillos traseros fuera de horario. Ya son espeluznantes durante las horas normales de funcionamiento. Después de horas, se siente como si te fueran a asesinar en cada esquina que gires. Un cementerio. Tuve muchos amigos mientras crecía a los que les encantaba caminar por los cementerios a altas horas de la noche. Nunca me uní a ellos porque he visto suficientes películas de terror para saber qué le sucede a los adolescentes despreocupados que caminan por los cementerios a altas horas de la noche. En cualquier lugar de Milwaukee. Trabajo hasta altas horas de la noche y la ciudad es 1000% espeluznante por la noche. 500,000 de personas repartidas en casi 100 millas y tienes suerte de ver a una sola persona sobria. Si tienes mala suerte, te encuentras con un fanático de Milwaukee y es otra cosa. Trabajé en la oficina del médico forense estatal, tenía turnos de segunda jornada y a veces nocturnos, y con frecuencia teníamos que ir a las oficinas satélite que estaban a 1 o 1 hora y media de la central en la capital del estado. Una de ellas en particular estaba bastante aislada, en medio del bosque y muy remota, y déjame decirte que no importa cuántas veces fueras o qué tan acostumbrado estuvieras a ese tipo de trabajo,
estar solo en una morgue a las 3:17 de la madrugada durante una tormenta eléctrica era realmente aterrador. Las ramas golpeaban contra las ventanas de la sala de autopsias. Las luces principales estaban apagadas y todo quedaba tenuemente iluminado por el resplandor rojo de los letreros de salida. Al llegar apenas había una lámpara iluminando débilmente el final del camino de entrada, sin más luces alrededor y rodeado de árboles, mientras los relámpagos iluminaban fugazmente lo suficiente para que pudieras ver un poco tus alrededores antes de volver a quedar en la oscuridad, y no sabía si el viento movía las ramas o si era un coyote acechando. Todo esto mientras intentabas mantener la calma y sacar un cadáver de 145 kilos de la camioneta sin que la camilla se volcara, y por si fuera poco era verano, así que la lluvia fría sobre el suelo caliente hacía que la niebla se volviera espesa y aún más inquietante. En resumen, trabajar en una morgue completamente solo durante una tormenta es una experiencia escalofriante. Mi apartamento. Después de que se apagan las luces, las cucarachas se divierten. Resulta que acostumbrarse a quedarse dormido con los sonidos de los constantes deslizamientos y los ruidos extraños que hacen cuando se frotan contra la mierda es difícil. He tenido que quedarme en mi escuela varias veces y casi siempre soy de los últimos en irme, tal vez entre una docena de personas más. Pero mis padres de acogida siempre me recogen en un área extraña que me obliga a caminar por pasillos distintos a los de los demás, y eso nunca deja de asustarme, porque son pasillos que normalmente estarían llenos de niños de primer año gritando y corriendo, pero en ese momento solo están iluminados por las señales rojas de salida de emergencia y envueltos en un silencio inquietante. El bosque y los parques infantiles pueden ser inquietantes. Cerca de mi casa hay un parque construido sobre los cimientos de un antiguo sanatorio de tuberculosis. A mi hijo le encanta ir durante el día, pero cuando comienza a oscurecer preferimos irnos de inmediato. Alguien respondió: trabajo como oficial de libertad condicional y una vez estaba buscando a un sujeto en un parque. Era un indigente que además estaba registrado como delincuente sexual, no el peor, pero definitivamente alguien que no querría cerca de un área infantil. Fui con un compañero y, tras hablar con otros indigentes, nos señalaron que su campamento estaba al otro lado del parque, justo contra la escuela primaria, lo cual ya sonaba bastante mal. Al llegar intentó huir, establecimos un perímetro, llegaron más unidades y me uní al equipo de rastreo con el perro, que de inmediato tomó el olor y nos llevó directo a los terrenos de la escuela. Avanzamos entre algunos edificios hasta llegar al área de juegos, pero ahí el perro se desconcentró y comenzó a marcar cosas sin sentido como las bancas, así que decidimos limpiar el área antes de retirarnos para traer otro K9. Y créeme que revisar ese enorme patio de juegos en plena noche fue de pesadilla, con ángulos raros y la sensación constante de que en cualquier momento encontrarías el cuerpo de un niño colgando. La luna apenas iluminaba lo suficiente para confundirte más y después de unos 10 minutos de tensión el tipo intentó correr de nuevo, asustándonos a todos, aunque el perro reaccionó de inmediato y lo atrapó. En conclusión, fue una experiencia espeluznante que no me gustaría repetir. De día los parques con mis hijos son geniales, pero de noche, persiguiendo a delincuentes sexuales, no tanto. Museos. Alguien respondió: cuando era muy pequeño, tal vez de unos 7 años, fuimos al museo donde había una exposición de momias egipcias. Después de recorrerla regresamos a la planta principal y, como la gente se estaba entreteniendo, pregunté si podía volver a subir a ver la exhibición y mis padres aceptaron. Eran otros tiempos y no había tanta preocupación por dejar a un niño solo, así que subí y me encontré con que no había nadie más en todo el piso, solo las momias dentro de sus vitrinas, y aunque no era de noche, fue el lugar más espeluznante en el que he estado en mi vida. Definitivamente tiene que ser un parque. Me da muchísimo miedo pensar en las mujeres que caminan solas por ahí durante la noche. Alguien respondió: tengo que cruzar un parque para llegar a mi departamento y cuando está oscuro se siente realmente aterrador. Pero lo que más me pone los pelos de punta es que, una vez fuera del parque, debo caminar unos 20 metros hasta llegar a mi casa y pasar por una puerta de madera sólida, sin rendijas, junto a un panel de cerca que no tiene cerradura, lo que significa que cualquiera podría estar escondido detrás. De hecho, antes de que pusieran esa puerta solo había un hueco y una
¿Ves? Encontré a un borracho dormido ahí. Después de eso debo llegar hasta mi puerta principal atravesando un porche abierto bajo el cual hay una escalera que conduce a un departamento en el sótano que está en desuso. La escalera está húmeda, cubierta de musgo y con helechos creciendo entre las grietas. Debe haber millones de arañas allí. La puerta de ese piso está rota o simplemente no cierra. Y sé que el casero ya tuvo problemas en otra propiedad con la misma distribución porque personas sin hogar se metían a dormir a ese sótano. Como si fuera poco, justo frente a mi puerta hay una casa en ruinas con un columpio oxidado para niños. Lo inquietante es que no está completamente abandonada, sigue amueblada, con cortinas, una ventana abierta como si alguien viviera ahí, un gorila de juguete en el alféizar, y aunque las cortinas están rotas y los techos se derrumban sobre los muebles, cuando llueve el agua se filtra adentro. Es horrible en verdad. A veces pienso que debería rentar mi departamento como locación para una película de terror. Probablemente esto pase desapercibido, pero los descansaderos en carreteras son inquietantes. Uno de los lugares más espeluznantes en los que he estado fue un pequeño descansadero perdido en medio de la nada, en el sureste de Oregón, alrededor de la medianoche, rodeado solo de desierto plano, arena y arbustos bajos. Si alguna vez has estado cerca de Plash, Oregón, sabes a lo que me refiero. Íbamos por la carretera principal, la única en kilómetros, y todo estaba completamente oscuro. No podías ver nada por las ventanas, solo el camino iluminado por los faros y algún que otro conejo loco que cruzaba la vía. Finalmente llegamos a un pequeño cruce con un edificio y un estacionamiento junto a él. Nada más. Estacionamos y salimos del auto, y todo estaba en un silencio absoluto. No había pájaros, ni animales, ni viento, nada, y a la vez el cielo estaba tan despejado que se podían ver miles de estrellas. Todo se sentía muerto y abandonado. Solo tú y un descansadero en ruinas en medio de un desierto negro y silencioso. Era bastante espeluznante, pero al mismo tiempo extrañamente hermoso. Los centros comerciales también dan miedo. Trabajé en una tienda de un centro comercial bastante concurrido en California y una noche estuve allí haciendo inventario. Tuve que salir de la tienda para tirar la basura y caminar por el mall en un silencio casi total. Fue aterrador. Cualquier lugar que durante el día tenga muchísima energía y de noche esté casi vacío resulta realmente inquietante. Tiendas de antigüedades y de segunda mano también pueden ser espeluznantes. Yo era el único niño que trabajaba por dinero extra en la tienda de antigüedades de mi tía después del horario de atención, limpiando el polvo, acomodando y restaurando los objetos que llegaban, y no ayudaba que el edificio fuera antiguo, de finales del siglo XIX. Era normal escuchar golpes, susurros y ver sombras, y cada vez que llegaba nuevo inventario comenzaban a suceder cosas extrañas. Yo era raro y me encantaba, mientras que todos mis primos eran unos cobardes. Encuentro el efecto contrario en los clubes nocturnos. Por la noche son emocionantes, ruidosos, con música a todo volumen, luces parpadeando y llenos de gente feliz, pero durante el día, con las luces encendidas. Las paredes son de madera contrachapada pintada de negro y deteriorada, los pisos de concreto negro con manchas pegajosas de bebidas por todas partes, luces expuestas y demás. Se ven realmente inquietantes y no dan ganas de volver por la noche. Tal vez sea lo más obvio, pero los teatros también dan miedo. Me refiero a los de actuación, no a los de cine. Durante un tiempo ayudé a cerrar nuestro gran teatro antiguo local y no hay manera de no asumir que ese lugar está completamente embrujado. Los pasillos de sótano de cemento, incluso cuando aún no había oscurecido afuera, me hacían sentir rodeado de fantasmas. No creo que alguien haya sido asesinado ahí, pero de alguna manera ese lugar está definitivamente encantado. Alguien respondió: te entiendo perfectamente, el teatro en mi ciudad natal es extremadamente espeluznante. Yo hacía teatro y danza en la secundaria, así que pasé mucho tiempo tanto en el teatro principal como en el pequeño teatro negro adjunto. Había un enorme pasaje subterráneo que conectaba ambos y era donde todos los artistas adicionales se preparaban para los shows ya que no había suficiente espacio en los camerinos de arriba. La sala de descanso también estaba allí junto con un par de baños, y la sala de descanso estaba definitivamente embrujada. Había un piano vertical que se empezaba a tocar solo, y no era un piano automático, lo comprobamos. Las luces de los baños se encendían y apagaban solas.
controladas por interruptores, no por sensores de movimiento, y constantemente escuchábamos pasos pequeñitos corriendo por el pasillo que conectaba los teatros. Nunca olvidaré estar en la cabina de control sobre el escenario, cerrando todo por la noche, cuando escuchamos risitas que venían del escenario. La puerta estaba abierta, el escenario estaba completamente oscuro y la risa sonaba como la de un niño pequeño. Mi encargado de luces encendió las luces y no había nadie en el escenario. Según sabíamos, estábamos solos en el teatro, mientras que el director y los encargados de mantenimiento que aún estaban ahí discutían algo en el lobby detrás de nosotros. Un centro comercial. Yo trabajaba en el turno nocturno como guardia de seguridad en uno con poco personal, así que con frecuencia era la única persona en el edificio desde aproximadamente las 2 de la mañana hasta las 7, después de que se iban los encargados de limpieza, además de algún que otro adolescente con máscara de payaso mirándome a través de una ventana. Creía ver maniquíes moverse, escuchaba risitas de niños pequeños, golpes provenientes del techo y cosas por el estilo. Portland, en serio, cuando era niño caminaba por el centro a los 12 o 13 años y tomaba el tren Max, un tren eléctrico suspendido en cables, y todo estaba bien durante el día. Es como si algo cambiara en la ciudad, incluso en barrios que parecen normales. De repente los vendedores de food trucks que eran amigables se vuelven agresivos y las personas que cantaban o bromeaban en la calle ahora parecen sospechosas y provocan un pánico que no había experimentado antes. Y si tomas el autobús, hay una diferencia abismal entre la gente que viaja a mediodía y los que lo hacen después de las 5 de la tarde. Es increíble porque yo usé transporte público gran parte de mi vida y me sentía tan cómodo que podía dormir en el bus de día y de noche en otras ciudades, pero en Portland, el lema Keep Portland Weird se siente más como no te apuñalen y mantén tus manos sobre tus pertenencias, editado, quise decir, por la noche. Hospital de Niños. Pasamos unos meses en la UCIN, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatals, y, si no estás acostumbrado, toda la experiencia es aterradora, aunque durante el día hay luces brillantes, murales coloridos, sonrisas amables de enfermeras y demás personal, y un área en particular está diseñada para ser muy acogedora. En nuestra UCIN había un lugar para lavarse las manos donde debías registrarte y lavarte durante 2 minutos mientras sonaba una canción cantada por niños, lava tus manos, bla bla bla. Una noche, después de un día difícil, salí a dar una vuelta en el auto por unos 45 minutos y al regresar las luces del pasillo estaban apagadas, solo quedaban algunas luces de fondo. No había nadie en el escritorio para registrarme, pero para no arriesgar la salud de mi bebé ni de los demás aún cumplí con el lavado de 2 minutos, y la canción infantil sonaba increíblemente espeluznante en la oscuridad, resonando por todo el pasillo y creando sombras por todas partes. Sentí que alguien me observaba aunque no había nadie en el pasillo de entrada. Terminé y fui directamente a nuestra habitación privada donde mi bebé dormía plácidamente, y después de eso casi nunca volví a salir por la noche. Estaba viendo un video de un tour urbano por Pripyat, la ciudad construida para dar soporte a la planta de Chernóbil. Durante el día era fascinante caminar entre los rascacielos ahora vacíos, pero de noche la historia cambia por completo. Los hoteles para turistas tienen rejas que se cierran al caer la noche, y no querría estar afuera cuando las cierren, aunque aún sigue en mi lista de cosas por hacer. Mi dormitorio. Cada vez que hago algo tengo que asegurarme de que no haya una gran mano negra con garras debajo de mi cama ni que esté saliendo del closet hacia mí. La razón de mi paranoia es que últimamente he tenido sueños con un demonio alto y negro con una máscara blanca de la que gotea una sustancia negra por los ojos. Diría que mide unos 3 metros. Su cuerpo es delgado pero su cuello se ensancha y la máscara es completamente plana. Sigo viéndolo de reojo, y me recuerda a un dibujo que hice en la casa de un amigo, aunque aquel era menos aterrador y lo describí como amistoso. Parques. Soy policía y trabajo en turnos nocturnos. Hago patrullaje a pie por los parques para asegurarme de que nadie se esté drogando en los juegos, teniendo sexo en las canchas de tenis, etc. La ciudad apaga las luces por la noche porque los parques cierran, y hay algo inquietante en un lugar que debería estar lleno de gente pero que en cambio está oscuro y abandonado.
Cualquier lugar que normalmente esté concurrido da miedo. Si nuestros cuerpos asocian ciertos lugares con gente y ruido, se vuelven más inquietantes cuando están abandonados que los lugares que normalmente son tranquilos. Por eso escuelas, parques temáticos, iglesias y similares asustan tanto, casi siempre estás rodeado de otras personas y sonidos, y cuando todo eso desaparece, la sensación de vacío es mucho más intensa. Es como alguien que solo come una vez al día no siente tanta hambre, pero una persona que come 5 veces al día se siente hambrienta si se salta una comida. Mientras más tienes de algo, peor se siente cuando te lo quitan. Esa, amigos míos, es la psicología del miedo.